Saludos. Hay pocas experiencias tan universales como un dolor de cabeza. Cierto. Pero, claro, cuando ese dolor es de verdad intenso, pues aparece esa pregunta inevitable, casi un susurro de pánico, ¿no? ¿Y si es algo más? Exacto. ¿Y si es algo más grave? Esa preocupación, que es tan común, es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Exacto. La pregunta central que vamos a abordar, basándonos en la información que nos han proporcionado, es si ante un dolor de cabeza, bueno, uno persistente o severo, ¿es realmente necesario someterse a una prueba de imagen? Ya sea una tomografía, una resonancia magnética. Esas son las principales, sí. Y para ello, pues contamos con una guía muy completa que lo plantea como una encrucijada, con dos caminos. Por un lado, la opción de hacer la prueba, de buscar esa causa física, Y por otro, la de no hacerla y optar por otras estrategias. pues nuestra misión hoy es explorar un poco el terreno de cada camino, con sus ventajas, sus inconvenientes, para que la conversación con el personal médico sea lo más clara posible. Y fíjate, lo primero que hay que poner sobre la mesa, y que creo que es el mensaje más importante de todo esto, es un llamado a la calma. Ah, sí, Sí, porque en la inmensa mayoría de los casos, incluso en los dolores de cabeza más fuertes, una prueba de imagen no va a revelar la causa. vaya. Y la razón es sencilla. La causa no suele ser un problema médico grave. O sea que partimos de la idea de que la excepción es el peligro, no la norma. Eso ya cambia la perspectiva. Totalmente. El personal médico, por lo general, se basa más en la historia clínica, en los síntomas que la persona describe y en una exploración física para llegar a un diagnóstico. Entiendo. Precisamente, las pruebas de imagen no son una herramienta de diagnóstico para el dolor de cabeza común. Son más bien una red de seguridad. Para descartar, Para descartar. Se usan para descartar problemas que son muy poco frecuentes, pero que, claro, son potencialmente serios. Un tumor cerebral, un coágulo, una infección o un aneurisma. que es esa pequeña dilatación en una arteria del cerebro, ¿verdad? Esa es la definición. Y aquí hay un matiz crucial que se destaca en las fuentes. Estas pruebas no están diseñadas para ayudar a gestionar el dolor en sí. En absoluto. O sea, hacerse una foto del cerebro no alivia la migraña. Y es más, a menos que se encuentre uno de esos problemas graves que has mencionado, el resultado de la prueba, pues probablemente ni siquiera cambie el tratamiento. Ese es el núcleo del dilema. ¿Cuándo esa búsqueda de certeza de esa red de seguridad justifica el procedimiento? Para entenderlo, quizá lo primero sea conocer mejor a qué nos enfrentamos. No todos los dolores de cabeza son iguales. Es cierto, explorando el material queda claro que no hablamos de un enemigo único. Describen tres tipos principales que se comportan de maneras muy diferentes. Ajá, A mí me llamó la atención la descripción de la cefalea tensional, porque creo que es algo con lo que mucha gente puede sentirse identificada. la más común, con diferencia. La describen como una opresión constante, como llevar una cinta muy apretada alrededor de la cabeza. La imagen que usan es la de tener la cabeza atrapada en un tornillo de banco. ¿Qué imagen? Sí. Es una descripción muy gráfica, pero tremendamente precisa, la verdad. Y luego, en el otro extremo del espectro de dolor, las fuentes describen la cefalea en racimos. Uf, esa es otra historia. Es mucho menos frecuente, afortunadamente, pero se califica como uno de los dolores más intensos que puede experimentar un ser humano. Tanto así. Sí, sí. Su nombre viene de que aparece en ciclos, en racimos. Hay periodos de semanas o meses con ataques muy frecuentes, seguidos de largas temporadas de calma. Y en un punto intermedio, pero que puede ser muy incapacitante, está la migraña. La gran conocida. Muchos la conocen, sí. No es solo un dolor, que ya de por sí es intenso o punzante, Como un latido, ¿no? que martillea a un lado de la cabeza. Es todo lo que la acompaña. Exacto. Las náuseas, los vómitos, esa sensibilidad extrema a la luz, al ruido, incluso a los olores. Sí. Te puede obligar a encerrarte en una habitación a oscuras horas. La buena noticia es que para la mayoría de estos dolores de cabeza, el tratamiento inicial suele ser eficaz. Hablamos de, Analgésicos de venta libre. eso es, paracetamol, ibuprofeno, los de siempre. Ya solo en los casos más severos o que no responden, pues se recurre a medicamentos con receta, mucho más específicos. De acuerdo. Con el mapa de los dolores de cabeza más claro, volvamos a la encrucijada. A la decisión, A la decisión. Imaginemos que, tras una conversación con el equipo médico, se decide que vale la pena hacer la prueba de imagen. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué se va a encontrar la persona? Hablemos primero de la tomografía.
el TAC. Vale. En una tomografía computarizada, o TAC, la persona se acuesta en una camilla. Ujú. Esa camilla se desliza a través de una máquina grande con forma de anillo. Utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cerebro, como si fueran rodajas muy finas. Y es fundamental no moverse, ¿verdad? Esencial, para que las imágenes sean nítidas. Sí, de hecho, a veces se usan unas correas suaves para ayudar a mantener la cabeza quieta. No es molesto, pero sí un poco extraño. Y a veces inyectan un líquido, un tinte de contraste, en una vena del brazo, El contraste, sí. que por lo que he leído ayuda a que los vasos sanguíneos y otros tejidos resalten en las imágenes. Exacto. Y la experiencia en sí es muy rápida. Todo el proceso dura apenas unos minutos. Se oye como un zumbido mientras la máquina trabaja y poco más. Y la otra gran opción es la resonancia magnética, la RM, Aquí la máquina es diferente. Suele ser un tubo más largo y estrecho. más claustrofóbico para algunas personas. Puede serlo, ¿sí? En lugar de rayos X, utiliza un imán increíblemente potente y ondas de radio para generar las imágenes. Y de nuevo, es crucial permanecer inmóvil. Y la experiencia sonora aquí Bastante más. no es un zumbido, es una serie de ruidos secos, golpes, martilleos. Suelen ofrecer tapones para los oídos o auriculares. Sí, siempre. Y es bastante más larga que el TAC. Puede durar entre 30 y 60 minutos. Esas son las experiencias. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué se gana y qué se arriesga al elegir este camino? El beneficio principal es evidente y ya lo hemos mencionado. La capacidad de descartar. La capacidad de descartar de forma concluyente esos problemas graves. Es el factor de la tranquilidad. Saber con certeza que el dolor, por muy terrible que sea, no lo está causando un tumor. Me parece que en una época de tanta ansiedad por la salud, ese resultado normal tiene un valor terapéutico en sí mismo. Absolutamente. No es un beneficio menor. El coste emocional de la incertidumbre puede ser, en algunos casos, más incapacitante que el propio dolor. En esos casos la prueba no trata el dolor físico, sino el mental. Claro. Pero, como todo en medicina, hay que sopesar los riesgos. Claro, porque aunque sean pequeños, existen. La guía menciona que con el tinte de contraste, que se puede usar en ambas pruebas, hay una pequeña posibilidad de reacción alérgica. Sí, es poco común y las reacciones suelen ser leves, pero es un riesgo que el personal sanitario siempre vigila. El otro punto de debate, sobre todo con el TAC, es la radiación. Este es un punto que genera mucha inquietud. Oímos la palabra radiación y saltan las alarmas. Es normal. Para alguien que ya está preocupado, escuchar que una prueba usa rayos X podría ser suficiente para decir no gracias. ¿Cómo de significativo es ese riesgo en la práctica? Es una preocupación muy legítima y es importante ponerla en contexto. La cantidad de radiación de un TAC cerebral es pequeña. El riesgo de que esa exposición única cause un problema de salud en el futuro, como un cáncer, es muy bajo. Pero existe. Existe, pero es mínimo. Sin embargo, ese riesgo, aunque bajo, es ligeramente mayor en niños y personas jóvenes, cuyos tejidos están en desarrollo. Por eso se valora siempre si el beneficio de obtener un diagnóstico claro supera ese mínimo riesgo. Y, por supuesto, no se recomienda en caso de embarazo. Vale. ¿Y en el caso de la resonancia? Si no usa radiación, está libre de riesgos. No tiene el riesgo de la radiación, pero su riesgo principal deriva de su mayor virtud, su potentísimo imán. Ah, claro. Este campo magnético puede interferir con dispositivos médicos implantados, como marcapasos, desfibriladores O ciertos implantes auditivos, ¿no? o implantes auditivos, sí. También puede ser peligroso si la persona tiene fragmentos metálicos en el cuerpo, por ejemplo, de un accidente antiguo. De ahí la importancia de los exhaustivos cuestionarios de seguridad que se realizan antes. Muy claro. Entonces, si este es el camino de la prueba de imagen, ¿en qué consiste la alternativa? ¿Simplemente en no hacer nada y aguantar el dolor? Porque dicho así, suena bastante inquietante. No, en absoluto. Es un error pensar que no hacer una prueba equivale a no hacer nada. La alternativa es una estrategia de manejo activo y vigilancia de los síntomas. Que empieza, supongo, por seguir con los medicamentos para controlar el dolor. Eso como base. Pero eso es solo el principio. Un aspecto muy interesante que se menciona es la idea de convertirse en una especie de detective del propio dolor. Exacto. Se trata de identificar y tratar de evitar los desencadenantes. Y para ello, una herramienta potentísima es llevar un diario de dolores de cabeza. Apuntarlo todo. Todo,
anotar cuándo aparecen, qué intensidad tienen, qué se ha comido o bebido, cómo se ha dormido, si ha habido estrés. Con el tiempo pueden empezar a surgir patrones muy claros. Y esto no solo ayuda a evitar los disparadores, como los llaman, sino que también sirve para evaluar si el tratamiento está funcionando realmente. Por supuesto. Además, la guía habla de cambios en el estilo de vida, esas cosas que todos sabemos pero que a menudo pasamos por alto. Dormir las horas suficientes, mantenerse hidratado, gestionar el estrés. ¿Vale? Al final, este camino también tiene sus propios beneficios y riesgos. Es la otra cara de la moneda. El beneficio claro es que se evitan todos los riesgos de la prueba. La radiación, la posible reacción al contraste, la claustrofobia y el coste económico. ¿Y el riesgo? Me imagino que es la gran pregunta que flota en el aire. ¿Y si soy yo ese caso raro? ¿Y si hay un problema grave y no lo estamos viendo? Ese es, sin duda, el mayor riesgo. La posibilidad, aunque sea muy baja, de que un problema médico subyacente no se detecte y por lo tanto no se trate a tiempo. Y es precisamente para minimizar ese riesgo por lo que existen unas señales de alarma muy concretas. Exacto. Aquí es donde la información se vuelve realmente práctica. Hemos estado hablando de probabilidades, de la norma general, pero esta lista de síntomas nos dice cuándo hay que levantar la mano y decir, esto es diferente. Totalmente. Son las llamadas banderas rojas. La primera y más dramática es la aparición de un dolor de cabeza súbito, explosivo, de una intensidad extrema. Algunas personas lo describen como el peor dolor de cabeza de mi vida. Eso siempre es una urgencia médica. Siempre, sin dudarlo. Otra señal de alarma es un cambio significativo en el patrón habitual de los dolores. El cambio, eso es clave. Por ejemplo, si una persona siempre ha tenido migrañas leves en el lado derecho y de repente empieza a tener un dolor diferente, diario, incapacitante, no es el dolor en sí, es el cambio. El patrón es la clave. Eso es. También es una bandera roja si el dolor de cabeza viene acompañado de otros síntomas neurológicos. Debilidad en un brazo o una pierna, dificultad para hablar, cambios en la visión, mareos intensos. Pérdida de equilibrio, entumecimiento. Entumecimiento o hormigueo. Cualquier cosa que afecte al sistema nervioso central. Y aquí hay un punto que las fuentes destacan y que es especialmente relevante para parte del público. La edad. Si se tienen más de 50 años y aparece un tipo de dolor de cabeza que nunca antes se había tenido. Eso merece una investigación más a fondo. Sí, un dolor de cabeza de nuevo inicio a partir de esa edad se mira con más atención. Y hay más señales, por ejemplo, un dolor tan fuerte que te despierta por la noche. O que sistemáticamente peor a primera hora de la mañana. Esto es relevante porque la presión dentro del cráneo puede variar con la posición y ser mayor al estar acostado. Y para terminar la lista, se mencionan los dolores que aparecen exclusivamente durante o justo después de un esfuerzo físico. Sí, como levantar pesos, toser, estornudar o durante las relaciones sexuales. ¿Vale? Lo que nos dicen todas estas señales de alarma es que el dolor de cabeza podría no ser el problema principal, sino un síntoma secundario de otra cosa. En estos casos, la balanza se inclina claramente hacia la realización de una prueba de imagen. Bien, pues tras este recorrido, intentemos juntar todas las piezas. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Si tuviéramos que resumirlo, el primer mensaje, y el más importante, es de tranquilidad. Sin duda. La gran mayoría de los dolores de cabeza, por muy molestos que sean, no esconden una enfermedad grave. Segundo, que las pruebas de imagen, el TAC o la resonancia, no son una cura ni un tratamiento para el dolor. Son herramientas de descarte para situaciones muy concretas, cuando hay sospechas fundadas de que puede haber algo más. Y tercero, y esto es fundamental, la decisión sobre si hacer o no una prueba no es una imposición. No. Es el resultado de una conversación, una decisión compartida con el equipo médico, donde se ponen en la balanza los síntomas, el historial, las preocupaciones y los pros y contras de cada opción que hemos analizado. Y esto nos conduce a una reflexión final. Vivimos en una cultura que busca la certeza inmediata. Queremos la prueba, la imagen, el dato tangible que nos confirme que todo está bien. Es una reacción comprensible, ¿no? Muy humana. Muy humana, ante la incertidumbre que provoca un síntoma como el dolor. Pero la pregunta que nos deja este análisis es ¿cómo equilibramos ese deseo legítimo de seguridad con la evidencia médica que en la mayoría de los casos nos dice que la estrategia más prudente no es la más tecnológica? Sino la observación cuidadosa, el seguimiento de los síntomas y el tratamiento del dolor en sí. Exacto. Es una reflexión sobre cómo gestionamos la incertidumbre en lo que respecta a nuestra propia salud. A veces,
La acción más sabia no es la intervención inmediata, sino la paciencia activa, siempre de la mano del consejo profesional. Esperamos que este análisis detallado haya sido de utilidad para comprender mejor las opciones y para enriquecer la próxima conversación con su médico o médica. Gracias por acompañarnos.